Sí, la verdad que, bueno, primero muchas gracias por permitirme llegar hasta aquí a seguir conversando y ahondando en las políticas públicas que llevamos adelante desde el Ministerio. Una vez más estoy en 9 de julio, he venido Sí. muchas veces, quizás con la característica de siempre recorrer algunas localidades del interior del 9 de julio. Hoy nos tocó ir a French, bueno, a Manuel Begonet, como decimos nosotros, que es una localidad que lleva el mismo nombre que la estación de trenes y una localidad de mi querida ciudad de La Plata, así que también conocer las callecitas y el pueblo de French fue muy linda la actividad. Conocimos el hogar de adultos mayores, trabajamos con la Dirección Nacional de Adultos Mayores del Ministerio, la DINAPAM, y Tomás Pesac, su director, en tratar de seguir fortaleciendo estas instituciones tan serias y tan reconocidas por la comunidad 9 de julio. Así que bueno, fue una jornada desde la tarde intensa, pero bueno, a pesar del frío y de la lluvia, con toda la voluntad de seguir trabajando para las y los vecinos. Así que también acompañando la enorme obra que desarrolla Santiago, allí en el Hogar del Niño. Todo esto a instancias de la concejal, nuestra querida amiga y compañera Nancy Grizuti, que es quien permanentemente articula las políticas del Ministerio también en beneficio de instituciones, de centros de jubilados, de hogares. Bueno, estamos siempre en una agenda pensando en la infancia, pero también pensando en los adultos mayores de aquí de 9 de julio, así que bueno, es un placer acompañarla y ya quedarme en un ratito para la actividad más política de la jornada, que tiene que ver con ayudarla a presentar la lista. El lanzamiento de su precandidatura. Sí, acompañar la vocación de que es una mujer comprometida, no solamente desde su banca, sino en la posibilidad de disputar un lugar, de que haya una intendenta el 9 de julio. Nancy reúne varias de las características que hacen que el valor de la política sea muy importante, ¿no? No solamente una mujer comprometida, sino, vuelvo a repetirte, esta historia de Nancy no solamente reconocida en su comunidad, sino que viene de una localidad del interior del 9 de julio y que tiene un enorme compromiso con cada una de las instituciones intermedias del 9 de julio, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los comerciantes, con los productores, ¿no?, agrícolas del campo, lácteos. Me parece que siempre le agrega una agenda que es muy variada y que me permite además conocer lugares del 9 de julio que no conocía. Y he estado durante mucho tiempo aquí, pero siempre el 9 de julio. Bueno, Nancy me permitió conocer el interior también del 9 de julio, así que muy agradecida de acompañarla en esta etapa. Conociendo a Nancy, intensa como es, ¿cómo fue el vínculo? ¿Fue usted la que un poco le puso el ojo por su trabajo o al revés fue ella por cansancio? No, mira, yo fui, antes de ser diputada nacional, antes de ser ministra en esta etapa, me reconozco como una militante de la provincia de Buenos Aires, con una trayectoria en lo social. Mi primera banca la ocupé en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata y desde ese lugar construimos la red de concejalas de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina, y en esos primeros años de caminar juntas, Nancy integró como representante del 9 de julio esa red que compartíamos con mujeres de la cuarta sección electoral y de toda la provincia, una agenda de formación, de capacitación. Ahí surgieron varias relaciones políticas que a lo largo del camino a la victoria, que es la agrupación política que fundamos y que creamos con una mirada puesta en la mujer haciendo política, es que Nancy se adhirió rápido a nuestro camino de construcción colectiva con una impronta de mujeres protagonistas de la etapa política y por supuesto nos apoyamos en una enorme red de compañeras de toda la provincia de Buenos Aires. Así que Nancy, te diría que fue una de las primeras que levantó la bandera y que hubo una identificación clara con mi forma de hacer política, que es resolver los problemas, ¿no? Acompañar a instituciones, a la sociedad en mejorar todos los días su calidad de vida. Así que nos pusimos a trabajar sin pensar que luego íbamos a estar en esta etapa electoral, yo como candidata a diputada y ella encabezando la lista como futura intendente de la ciudad de 9 de julio. ¿Y cómo es lo que es estar a cargo de un ministerio como el de Desarrollo Social, en este caso, en el cual las urgencias son muchas, las soluciones son para ayer, y cómo tratar de, como bien dice, ¿no?, tratar de darle esa solución, aunque sea un día tarde, pero dársela a la gente, a quien lo necesita? Mira, es un trabajo muy hermoso y muy gratificante, porque en definitiva estamos en un lugar central en una Argentina con niveles de pobreza que son realmente angustiantes e insoportables para quienes, teniendo trabajo, viven bajo la línea de la pobreza, o quienes no tienen trabajo y que luchan todos los días por tener a un Estado que acompañe esa salida rápida de la indigencia, pero también acompañar a sectores que tienen dificultades, nuestros adultos mayores en el centro de jubilados. Si no hubiese esas instituciones intermedias que no solamente abrazan, tienen actividades, acompañan a los adultos mayores, personas adultas mayores que a veces se quedan sin familia,
Entonces, cómo es tan importante el reflejo de que no solamente es el Estado, sino el Estado acompañando a esas instituciones que se forjan en este sentido de solidaridad que tienen todos ellos. Es muy conmovedor. Vinieron centros de jubilados de localidades que tuvieron que hacer 45 kilómetros con caminos de tierra, llegar hasta aquí para firmar el convenio de una ayuda muy importante, pero de un trabajo que se hace todos los días y que muchas veces es invisibilizado. Así que para nosotros es una tarea muy importante. Cuando yo tuve que renunciar a mi banca, porque el presidente y la vicepresidenta de los argentinos y argentinas me pidieron que me haga cargo del ministerio, renuncié a mi banca mirando de cara a las y los bonaerenses, diciéndole que renunciaba porque tenía una tarea más importante, que era en definitiva hacerme cargo de la política social más importante que tiene el ministerio, que no solamente es el potenciar en la búsqueda de la inclusión laboral, sino también, por supuesto, la tarjeta alimentar, las políticas alimentarias que llegan a cada escuela de la provincia de Buenos Aires, las políticas de infancia, los centros de desarrollo infantil que construimos de cero o que ampliamos o que fortalecemos, como en el caso del Hogar del Niño, que ya nos comprometimos con Santiago en que el sueño de él, que es la pileta que quedó allí atrás del muro, pueda ser utilizada como colonia de vacaciones de los chicos que asisten al Hogar del Niño. Todas las políticas de primera infancia que desarrollamos con la CENAF y las de adultos mayores que llegan hoy aquí son realmente muy importantes. Y quizás las más importantes en esta etapa son las de integración sociourbana, aquellas que nos permiten que los barrios censados y diagnosticados como barrios populares, barrios del Registro Nacional de Barrios Populares, puedan tener las obras de infraestructura para que allí haya agua potable, luz, gas, veredas, arbolado, espacios públicos en condiciones, centros de integración comunitaria, todo lo que ocurre en esa integración tan necesaria. Y que es muy, muy importante ver que todo eso se logra a partir, por supuesto, de tener legisladores nacionales que discutan, por ejemplo, como discutimos hace 2 años, el aporte solidario extraordinario que nos permitió dotar de la beca Progresar, de terminar el gasoducto Néstor Kirchner, de fondear parte de las obras de integración sociourbana y también parte del dinero que fue el equipamiento sanitario en la salida de la crisis de la pandemia. Digo, qué importante es tener esta mirada a la hora de votar. No solamente se votan a personas, sino a ideas y valores, ¿no? Que me parece que también es lo importante a reflejar. Al comienzo del gobierno del presidente Alberto Fernández, justamente dentro de esta cartera, o como una política, se creó la Mesa del Hambre, ¿no? La Mesa del Hambre, que dejó de funcionar. O sea, lo que sacó fue la tarjeta alimentar, de alguna manera. Sí. Eso, ¿en qué estado está esa mesa del hambre, que era multisectorial aparte? Sí, creo que fue una política muy necesaria en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, porque teníamos que dar cuenta del proceso de 4 años de destrucción del acceso de la canasta básica de alimentos de los sectores que, viviendo en hogares con niños y niñas, ya no les alcanzaba con la asignación universal por hijo, que era la gran política creada por Cristina Fernández de Kirchner, para poder acceder al plato de alimentación. Porque tenían la UH, como le decimos nosotros, pero no tenían la forma de que esa UH accediera a la misma cantidad de alimentos, porque hubo un deterioro muy grande de todo lo que fue las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares, por tanto, y además del salario. Por lo tanto, tuvimos que recomponer rápidamente y que fuera bien visible lo que estaba pasando en el inicio de la gestión. Se convocó esa gran mesa no solamente ministerial, sino con distintos sectores, intersectorial, para poder dar cuenta de cuáles eran algunas de las políticas que debíamos tomar. Y la primera que tomamos de manera contundente fue abocarnos a niños y niñas de 0 a 6 años en el primer año y luego en el 2021 de 6 a 14. Hoy la cobertura alimentaria es universal, es en todos los niños y niñas de la Argentina que no tienen mamá o papá con trabajo, perciben no solamente la UH, sino la tarjeta alimentar. ¿Para qué? Para que con esas 2 transferencias, mamá o papá a cargo de sus hijos sin trabajo puedan tener el plato de alimentación en todos los niños y niñas en una etapa en donde no nos podemos hacer los distraídos y ahí no está el plato de comida. Lo que vamos a generar es un presente, por supuesto, de mucha angustia y dolor, pero una sociedad hacia adelante sin capacidades plenas para poder desarrollarse. Así que eso surgió a partir de la conversación de las iglesias, de los distintos credos, de los movimientos sociales, de universidades, pero no solamente la transferencia alimentar, sino también otras políticas muy importantes como es la soberanía alimentaria a partir de fortalecer el Sembrar Soberanía, que es una política que busca fortalecer las capacidades productivas de los agricultores familiares. Los mercados multiplicar, que es una política muy importante, donde nosotros dotamos a los municipios de los espacios de comercialización. También las políticas que buscan apuntalar los sistemas productivos, las pequeñas lácteas, las cooperativas lácteas, aquellas que se dedican a que la cadena de comercialización sea más corta entre el productor y el consumidor. Hay una enorme cantidad de políticas que se desarrollaron de aquellos diálogos
de la Mesa del Hambre, luego vino la pandemia, por supuesto, hicimos las últimas reuniones por Zoom, y luego ya entendimos que cada una de las áreas que habían aportado había llegado el momento de, más que hacer reuniones de encuentro y diagnóstico, de ejecutar lo que vinimos a ejecutar y lo que seguimos ejecutando desde el Ministerio. Los desaciertos de nuestro gobierno le caben a todos los integrantes del Frente. Palabras suyas, La Nación, 4 de julio. Sí, yo dije, me reí con el título porque yo dije los aciertos y los desaciertos. Quizás La Nación quiso poner más foco en los desaciertos. Yo dije en esa frase que me parecía importante reflejar que si tenemos desaciertos, todos los integrantes del Frente, en este caso Unión por la Patria, somos responsables, y si tenemos aciertos, que para mí son muchos los que hay que contar, los aciertos que tenemos y que podemos mirar a la cara al pueblo de 9 de julio y de toda la provincia para contar la cantidad de cosas que hemos hecho en este tiempo, también nos caben a todos. Y creo que esa es una distinción de quienes nos queremos como hacer cargo de Unión por la Patria en todo, en los aciertos y en los desaciertos, fundamentalmente con mucha, no solamente honestidad, con un pueblo que todavía le exige a nuestro gobierno algunos de los problemas que todavía no resolvemos. Y nosotros tenemos la enorme fortaleza de decir que lo sabemos, que sabemos que la inflación es un problema aún a resolver, que sabemos que el salario no recompuso lo que hubiésemos querido en estos 3 años y medio, que recomponemos, pero que al mismo tiempo vamos corriendo atrás por el proceso inflacionario, pero que también somos conscientes de que el camino que arrancó hace 3 años y medio es el camino que nos va a permitir generar trabajo y oportunidades, salarios dignos y fundamentalmente un sistema, digamos, de una Argentina que se pone de pie a partir del motor productivo, que es justamente creer en las capacidades productivas de cada una de las localidades y de cada uno de nuestros pueblos. Y creo que allí hay una fortaleza muy grande donde se empieza a enlazar la generación de valor, todo lo que tiene que ver con la transferencia de ciencia y tecnología al servicio de la matriz productiva. Hace poco estuve en este emprendimiento tan importante aquí en 9 de julio, en La Cabaña, en estas hectáreas, muy bien, en esta cabaña que produce Limangus, esta raza específica que tiene un rinde por hectárea, pero que eso no se podría hacer si no hay una Argentina con, obviamente, ciencia y tecnología puesta al servicio del sector ganadero, ¿no? Y cómo y de qué manera cada una de esas inversiones que salen en la coincidencia, que pueden ser exportables a otras localidades o a otras provincias, reflejan esto que es que tenemos una enorme capacidad productiva porque tenemos un sistema universitario de calidad, porque tenemos científicos y tecnología de punta para poder hacerlo realidad. Me parece que de esas experiencias también es el camino que queremos darle a la etapa que viene de la Argentina, ¿no? No puedo dejar de hacer unas preguntas que tienen que ver con el año electoral, ¿no? El cierre de listas ha marcado una conflictividad en los dos espacios, en los dos frentes, ¿sí? Tanto el oficialismo como la oposición, como nunca antes se ha visto, ¿sí? Y la gran pregunta es después, ¿cómo después del 13 de agosto, ¿sí? Esas posiciones encontradas van a poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Eso es complicado. Y en el caso suyo, ¿ya pasó el sinsabor de no poder ser? Porque recordamos que usted iba a ser precandidata a la gobernación de Buenos Aires, bien digo, con Daniel Scioli como precandidato a presidente. ¿Y si los palazos han sanado? Bueno, a ver, en principio estoy convencida de que Unión por la Patria va a trabajar fuertemente para que esta paso que se va a dar el 13 de agosto entre Juan Grabois, precandidato a presidente, y Sergio Massa pueda ser una paso que nos permita darnos cuenta de quién va a conducir el proceso mayoritariamente por los votos del pueblo, que entiendo va a ser Sergio Massa, trabajo para eso, y que Juan y todo el electorado que lo vea a Grabois como una potencia electoral pueda obviamente sintetizar en Sergio los puntos más importantes de un programa de gobierno. Imagino que por allí vamos a poder zanjar las diferencias. Fue complicado el cierre de nuestro frente porque fue, como dije yo, parimos la unidad. Y cuando uno viene y trae al mundo un niño y una niña y un parto, como fue ese viernes 23 de junio, en donde parimos la unidad, hubo dolor, porque hubo muchos hombres y mujeres que queríamos ver a Daniel Scioli presidente. ¿Por cesárea, por force? No, fue una cesárea bastante complicada, pero el niño nació sano, como decimos nosotros, entonces ya de por sí hubo una muestra de alegría de todos nosotros los que dejamos algo en el camino. Todos dejaron algo. Guado de Pedro y Juan Mansur declinaron sus aspiraciones, Daniel Scioli y yo hicimos lo propio. Siempre me gusta reflejar algo que dije todo el tiempo. Yo era precandidata a la gobernación para darle sustento a la candidatura de Daniel. Siempre dije iba a trabajar y acompañar al gobernador, en el que creo y en el que trabajé para que sea gobernador y la acompañé en la intermedia.
Lo que pasa es que mi partido me exigía que para que hubiese paso arriba tenía que haber candidatura en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que eso fue parte de la indicación de Máximo Kirchner y por eso salimos a construir con Daniel en cada municipio un candidato o candidata y al mismo tiempo teníamos que tener una candidata o candidata en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual no me quedó sabor amargo en tanto mi candidatura tenía una razón de ser que era Daniel Scioli presidente. Cuando nuestro espacio sintetiza con Sergio Massa, claramente había que declinar tanto la candidatura de Daniel como la propia y no tuve ningún problema en poder ser parte de la construcción de la síntesis que se logró con Sergio y con Agustín Rossi como vicepresidente. Y por supuesto que entiendo que todo este proceso de acá al 13 nos va a quedar Unión por la Patria bien fortalecido. Trabajamos todos los días para que todos y cada uno de los representantes de quienes tenían afinidad con Daniel o con Guado la encuentren con Sergio a partir de estar todos involucrados en este Unión por la Patria de cara al comicio, que también tenemos paso, por suerte, aquí el 9 de julio, con 2 candidatas mujeres y que entendemos que ese proceso va a dejar bien fortalecido para el 22 de octubre a la lista Unión por la Patria. Nosotros trabajamos para que Nancy sea la ganadora de la lista y apoyamos fuertemente a la convicción de Nancy de encabezar la etapa que viene en nombre de Unión por la Patria. ¿Alguna vez en el año pasado o declaraciones suyas de lo bien, digámoslo, de lo bien que se pasaba en el peronismo en otras épocas, ¿sí? Hoy por hoy no se la está pasando tan bien? Siempre las declaraciones en campaña pueden ser tomadas, como digo yo, fueron grandes titulares sacados de contexto. El peronismo tiene una característica que es trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo. Trabajamos para que haya un pueblo que a partir del trabajo, como el gran ordenador social, pueda tener un salario digno. Entonces, cuando decimos que lamentablemente en esta etapa aún nos cuesta reflejar realmente que este es el camino acertado, porque para alguien que no tiene trabajo me tiene que poder escuchar y entender que yo sé que hay gente aquí en 9 de julio que no tiene trabajo. También sé que hay muchísimas personas que no tenían trabajo hace 3 años y hoy lo tienen. Y quizás tener trabajo hoy tampoco satisface el llegar a fin de mes. Entonces siempre falta un escalón más y el peronismo tiene en su esencia, obviamente, crear trabajo para que podamos organizar la familia a partir del trabajo y el salario. Y entonces nos hacemos cargo de que son momentos todavía de un análisis más complejo, que es todo lo que nos pasó, que no suene a excusa, pero de verdad tomamos las riendas de un gobierno con niveles de endeudamiento inéditos en la Argentina, nos agarró la pandemia, la guerra sin este componente de soberanía energética que estamos transitando y a cartón lleno la sequía. Y creo que son 3 variables exógenas, ¿no? que quiere decir que vienen de afuera y que impactan sobre el desarrollo de nuestro gobierno, pero que tenemos que ser capaces de poder explicarlo, que no suene a excusa, sino a un compromiso real, que a pesar de todo eso, hace 33 meses consecutivos que en la Argentina crece el empleo registrado, que a pesar de eso son 3 de 4 años con crecimiento real del Producto Bruto Interno. Esto es pymes trabajando y produciendo, campos sembrándose y cosechando, niveles de exportación récord y cuidando todo, ¿no? Una cadena de valor para poder desarrollar cada una de las industrias que necesitan de divisas. Y eso, bueno, es un enorme equipo de trabajo mirando la producción y el empleo permanentemente como los organizadores más importantes. ¿Cómo convencer al ciudadano que no está identificado con un color político, ¿sí? Ni con una persona, un referente político, el que sale a trabajar todos los días, que se encuentra con la inflación, que en definitiva es eso lo que... ¿Cómo convencerlo? Es decir, porque te pueden decir, sí, mira, hace 4 años que están, como los otros que estuvieron hace otros 4 años, y estamos en el mismo lugar. ¿Cómo los convencemos? Diciéndoles que no somos lo mismo y que el proyecto político que propone la Alianza Cambiemos es un proyecto político que no basa sus estructuras fundantes en la producción y en el trabajo, porque cuando gobernaron lo que nos ofrecieron fue la timba, la especulación, la apertura indiscriminada de importaciones y el cierre de 23.000 pymes, que nosotros tenemos problemas, pero nuestro proyecto político se sustenta en poder desarrollar las capacidades productivas de la Argentina, desarrollar en esta 9 de julio la cuenca láctea más importante para poder desarrollar trabajo, desarrollar, como veías vos recién, el trabajo que se puede hacer con la ganadería. Tenemos que generar valor en origen para poder desarrollar trabajo para quienes nacen el 9 de julio. Y eso nos diferencia del proyecto político de quienes piensan que la Argentina sale adelante abriendo importaciones y que la libre competencia en el mundo nos va a poner en un lugar
mejor. Nosotros creemos que la etapa que viene es una etapa de una Argentina que siga fortaleciendo el vínculo productivo y que cuando miramos el norte de Argentina no es casualidad que en 3 años las textiles y las industrias de calzado estén abiertas y los trabajadores estén adentro de las plantas, y hace 4 años estaban cerradas y lo que había era, por supuesto, una enorme inversión detenida. Empresarios que se dieron vuelta y dijeron, acá no se puede producir nada porque no es negocio, tenemos que salir a hacer obviamente un negocio financiero. Hoy esos empresarios esa inversión la están volcando en ampliar plantas, en generar obviamente inversión en maquinaria y en tecnología para generar trabajo. Y creo que hay pilares fundamentales de la Argentina que tienen que ser políticas de Estado. Que gobierne quien gobierne, si nos vamos a dedicar a la producción de energía, de alimentos, a la producción y a la enorme cadena de valor de los recursos minerales que tiene nuestro país, desde el litio, pasando por supuesto por el cobre, pasando por la pampa húmeda argentina produciendo con generación de valor, van a ser obviamente pilares que nos tienen que encontrar también con la oposición política. Esto me parece que también es central. Vamos a un parlamento más diversificado, lo que va a requerir de hombres y mujeres dispuestos a dialogar con la oposición, sin bajar las convicciones y sin bajar las banderas, pero trabajar con una agenda parlamentaria que permita tener leyes que den previsibilidad a las inversiones que necesitamos que estén en la Argentina, ¿no? Las 2 últimas cortitas, así puedes seguir con la agenda. Una que es casi de ciudadano, ¿no? De tener poco más de 50 años y decir los últimos 30 años, 40 años, nos hemos tropezado sistemáticamente con los mismos problemas, ¿sí? La inflación, gobierne quien gobierne, ¿no? Cada uno con su cuota aparte, por supuesto, hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué esta vez tiene que ser la vez en que sea quien sea resulte elegido, podamos salir de este día de la marmota que vivimos en Argentina? Bueno, en principio porque a 40 años de democracia es muy bueno que podamos reflexionar sobre algunos de los puntos que, aunque parece que está todo mal y que muchas veces pareciera que pasamos todo como un tamiz de mirar todos los periodos distintos de la democracia como iguales, yo en todo caso puedo ser muy optimista y creo que estos 40 años nos dejan en distintas etapas siempre algo positivo, ¿no? Para poder poner en valor. Y por supuesto grandes desaciertos de distintas décadas o periodos que en democracia nos han dejado mucha frustración. Creo que hemos aprendido en 40 años a saber el valor de lo público, ¿no? Como el gran Estado emprendedor e igualador de oportunidades, porque el gasoducto Néstor Kirchner que acabamos de inaugurar el 9 de julio, estando aquí en 9 de julio, tengo que decirles a todos los vecinos y vecinas que aunque lo vean muy lejos de su realidad cotidiana, es la obra más importante de infraestructura para el desarrollo de esta Argentina que contaba yo recién. Entonces creo que los periodos no son todos iguales, creo que los problemas tienen obviamente que ser canalizados y analizados en sus contextos. O sea, no es lo mismo tener inflación hoy en esta etapa de la Argentina que pensar que por este gran problema que tenemos que virar y cambiar rápidamente, porque esto es una mirada de corto plazo. Yo creo que a 40 años de democracia tenemos que tener muy claro el valor de lo público, que el rol del Estado es clave, pero también necesitamos reflejar un Estado eficiente, un Estado que se modernice, un Estado que pueda dar cuenta de la enorme inversión que hizo. Sin el aporte solidario extraordinario no había gasoducto Néstor Kirchner. Sin ese aporte solidario extraordinario no hubiese habido becas Progresar para que miles de pibes, millones de pibes de la Argentina tengan la posibilidad de terminar sus estudios. Sin el aporte solidario extraordinario no hubiésemos culminado muchísimas obras del Registro Nacional de Barrios Populares y no hubiésemos podido dotar de la infraestructura sanitaria. O sea, 4 ejes, 4 cuentas específicas donde fue ese aporte. Los legisladores de la Alianza Cambiemos votaron en contra de que esos 9.000 empresarios multimillonarios de la Argentina pongan el aporte solidario. Hoy podemos mirar a esos empresarios y decirles gracias por confiar, pero además gracias porque podemos rendir cuenta de a dónde fue ese dinero. Ese dinero fue a construir una mejor Argentina. Y eso se logra primero siendo conscientes de para qué hacemos política. Y que además, en esta etapa y a meses de una elección de nuevo, decirles que a pesar de todos los errores y problemas que tenemos aún sin resolver, yo estoy convencida de que la oposición política no solamente no nos resolvió en el pasado inmediato, sino que no trae ninguna receta para poder resolverlos de cara al futuro, porque fundamentalmente se aleja de la Argentina productiva, que yo creo que es la salida. Desarrollo con inclusión social creo que es la salida que tenemos para proponer, a pesar, vuelvo a repetirte, de los enormes problemas que tenemos. Pero en 40 años de democracia podemos, seguramente vos y yo y quienes están mirando, analizar en cada etapa un salto para adelante, no para atrás. Por supuesto que los niveles de pobreza son los que nos angustian. Ahora también es cierto que después de cada caída, levantarnos como pueblo nos cuesta cada vez, salimos de más abajo, con lo cual
En la levantada es aún más costosa, por eso decimos, no nos equivoquemos de nuevo, sigamos por este camino hacia adelante, que a pesar de los enormes obstáculos, vamos a transitarlo por el camino que corresponde. La última, y es una repregunta a una anterior, si sanaron los palazos recibidos, si la relación con la vicepresidenta está cortada o se ha recompuesto, aunque sea por la coyuntura y por los diálogos que hay que tener de cara a lo que es lo electoral. Vamos a decirlo claramente. Todavía no pude hablar con Cristina, con la vicepresidenta, después de aquella declaración del 26 de junio. Le tengo un enorme aprecio y respeto, por eso dolió sus declaraciones. Dije que Cristina se equivocó y lo sigo reafirmando. La construcción de la unidad fue dolorosa y cada uno de nosotros tiene un lugar de representación en esa lista porque representamos algo más que lo propio, ¿no? Representamos una forma de hacer política, representamos en mi caso una agrupación política en clave de género, porque digo, lo conduce una mujer, este espacio político que soy yo, pero además que tiene una enorme capacidad de representación en cada uno de los territorios. Nancy Grisuzzi no llevaría esa boleta si no hubiese empatizado conmigo hace mucho tiempo, si no fuera parte de una mujer comprometida con su ciudad, y creo que en definitiva lo que le faltó fue a Cristina entender cabalmente qué significaba que Unión por la Patria llevara no solamente al Frente Renovador, no solamente a los compañeros de la Cámpora, sino a un sector muy grande del peronismo que quizás no sintetizaba en esas dos fuerzas políticas y que necesitaba justamente darle un sentido más amplio a lo que hoy para mí está sostenido desde la lista Unión por la Patria. Pero seguramente tendremos tiempo de, a lo largo de la campaña, de dialogar y conversar para no solamente sanar el dolor, sino fundamentalmente para ponernos a trabajar, como siempre hago yo, que es algo hacia adelante, trabajando y dando todo por un partido en el que creo, en el que milito hace muchos años, y por una Unión por la Patria que sé que va a dar una victoria el 13 de agosto y el 22 de octubre. Ministra, muchas gracias por estar acá en Zona Cero. Un placer, muchas gracias.